Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 27 de agosto de 2021. Bueno, una semana más en la que el Standard & Poor's está terminando en récord histórico. Muy linda la semana, vemos que prácticamente todos los días de suba, salvo un pequeño chique ayer, las tecnológicas y las empresas más ligadas a consumo discrecional, o sea, las empresas en crecimiento, también han tenido una muy buena semana, o sea, Microsoft, Adobe, Google, Facebook, Nvidia, incluso Amazon recuperó, Apple, también incluso Globan, incluso Mercado Libre, bastante bien todo. Hubo otra vez un pequeño desliz, a pesar de que recuperaron bastante las empresas chinas, hoy también estaban cayendo, así que bueno, teniendo en cuenta que no tengo mucho más para comentar, porque la verdad que sería un poco repetir lo mismo que he venido diciendo en las últimas semanas, lo que voy a hacer es, bueno, aprovechar que las empresas chinas, bueno, siguen siendo protagonistas para expandir un poco la explicación que di la semana pasada. Puntualmente me interesa que notemos cierta divergencia que se está notando en las empresas chinas que tienen cotización en el exterior, o sea que cotizan tanto en Hong Kong como en el exterior, y por lo tanto obviamente tienen inversores en el exterior, y la diferencia que está sucediendo con la cotización de las empresas chinas que solamente cotizan en la propia China, para que veamos un poco ahí, para que podamos diferenciar lo que serían fundamentos de sentimiento inversor. A ver qué parte de la baja que estamos viendo en empresas chinas responde verdaderamente a fundamentos, a un deterioro en los fundamentos o a un temor, a una expectativa de que se deterioren en el futuro los fundamentos de las empresas, y qué parte es más que nada sentimiento inversor y fundamentos, o sea, qué parte realmente tiene que ver con los fundamentos de las empresas y si efectivamente se están deteriorando o no. Entonces eso lo vamos a ver en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, claramente las grandes protagonistas de la semana para nosotros fueron las empresas argentinas, las acciones argentinas, porque bueno, se acercan las elecciones, la imagen de Alberto Fernández está en un mínimo, o sea, está la imagen negativa del presidente está en un máximo desde que comenzó su presidencia, debido a bueno, todo lo que ha estado pasando durante las últimas semanas, encima justo ahí ya cerquita de las elecciones. Esto hace que, por supuesto, razonablemente cualquier inversor piense que en el contexto en el que llega el oficialismo a las elecciones, hay una razonable probabilidad de que la oposición termine ganando no solo las elecciones legislativas en las provincias más importantes del país, sino incluso tal vez tener una elección bastante reñida en la provincia de Buenos Aires. Entonces, teniendo en cuenta ese escenario que podría darse en las elecciones, ahora en septiembre, en las PASO, bueno, tiene por supuesto bastante sentido pensar en el armado de un portafolio de acciones argentinas, porque efectivamente si se da ese escenario, y bueno, después obviamente eso ya continúa en el tiempo, bueno, la expectativa de que dentro de 2 años podría efectivamente volver a cambiar el partido que va a ejercer la presidencia y retornar a un tipo de gobierno que sea más amigable con los mercados, más amigable con la política internacional, bueno, eso genera los incentivos como para creer que el driver político de Argentina va a volver a ser positivo, y que eventualmente, como sucede en Argentina, el driver político es el que comanda y el driver económico es el que sigue. Entonces, si el driver político en las elecciones se da vuelta y se torna positivo, como las acciones suelen mirar entre 12 y 24 meses cuando están en mercado alcista, si efectivamente se inicia un mercado alcista, podría entonces arrancar un mercado alcista en Argentina con vista a dentro de 2 años un potencial cambio político en Argentina. Entonces un inversor podría decirme, bueno, si yo quiero capturar toda esa expectativa que se va a ir acumulando, todo ese mercado alcista que se va a ir iniciando en Argentina con motivo de lo que va a suceder en las elecciones, entonces me posiciono en Argentina, empiezo a posicionarme en Argentina, empiezo a armar un portafolio de acciones argentinas. Entonces, la segunda parte del video básicamente la voy a dedicar a explicar cómo, utilizando el método top-down,
se puede armar un portafolio de acciones argentinas, de tal manera de que un inversor que esté dispuesto a asumir el alto riesgo que conlleva la inversión en acciones argentinas en este momento y sea consciente de que está invirtiendo en acciones argentinas y que por lo tanto está invirtiendo en pesos, está asumiendo riesgo de tipo de cambio, está asumiendo riesgo de que los 2 últimos años de la presidencia de Alberto sean años complicados y que la economía se siga deteriorando. Bueno, si un inversor es consciente de todos esos riesgos, bueno, puede avanzar y armar un portafolio de acciones argentinas, y con el método top-down lo que podemos hacer también es tener controlados esos riesgos, o sea, tener bien presentes a qué riesgos va a estar expuesto ese portafolio de acciones argentinas. Entonces, vamos a explicar primero lo que está sucediendo con empresas chinas y después sí ya me meto de lleno en lo que sería el armado de un portafolio de acciones argentinas con el método top-down. Bueno, con respecto a las acciones chinas, tal vez no lo sepan, pero bueno, MSCI es seguramente el instituto que crea la mayor cantidad de índices a nivel mundial. Tiene una cantidad enorme de índices, entre los cuales hay índices de China. Entonces podemos aprovechar 2 índices que creó el MSCI con respecto a China para poder analizar cierta divergencia que se está viendo en las acciones de este país. Este tipo de documentación se encuentra gratuitamente en internet. Simplemente pueden ir a Google y escribir MSCI China Index, que sería el índice de acciones chinas, y deberían entre los primeros resultados encontrar este PDF que se encuentra gratuitamente, donde lo que hace básicamente MSCI es explicar las características que tiene el índice. Te dice que tiene 750 compañías, bueno, que engloba el 85% de todo el universo del equity que está emitido en China. Bueno, toda la explicación, te hace una comparativa con diferentes índices, te muestra con el índice de mercados emergentes, con el ACWI, este lo vamos a ver ahora en un rato. El ACWI creo yo que es el índice de acciones más representativo a nivel mundial. ACWI significa All Country World Index, o sea que básicamente traducido sería índice mundial de todos los países. Y bueno, creo yo que es el índice más representativo del mundo, de tal manera de que, por ejemplo, si una persona quiere armar un portafolio de acciones internacional y quiere invertir, no sé, en acciones argentinas, pero también en acciones de Brasil, en acciones de China, en acciones de Estados Unidos, en acciones, no sé, de Europa o de Japón, bueno, el índice más representativo para poder comparar su performance sería el ACWI, porque es justamente el índice que tiene la mayor cantidad de países dentro de su composición. En el caso este índice de China, lo que también hace MSCI es, a pesar de que no nos da la fórmula del índice porque tiene derechos de autor, al menos nos da las 10 principales empresas que componen el índice con sus ponderaciones y con sus sectores. Entonces acá vemos algo ya que tenemos que tener en cuenta, y es que las principales empresas del MSCI China Index son empresas chinas, pero que tienen cotización internacional. O sea, no solamente cotizan en Hong Kong, sino que a través de vehículos de inversión también están listadas, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso, por ejemplo, acá en Argentina también. Entonces, son empresas que tienen cotización internacional y que por lo tanto también tienen inversores internacionales. Pero también existe este otro índice, el MSCI China A Onshore Index, que onshore quiere decir que son aquellas empresas que solamente cotizan en la propia China, o sea que no tienen cotización internacional, no están listadas en mercados financieros fuera de China. Y lo que vemos acá es algo bastante interesante, y es que la composición de este índice, además de ser un índice cuya ponderación está mucho más diversificada, porque vemos acá ponderaciones del 13, del 12,8%, acá vemos ponderaciones mucho menores, vemos una composición radicalmente diferente, o sea, son muy diferentes. O sea, en el índice MSCI de China, lo que vemos posiblemente es la China del presente y la China del futuro. O sea, lo que yo veo acá cuando analizo la composición, las 10 principales empresas del índice, es
lo que China está intentando hacer. O sea, en 1971, cuando Deng Xiaoping asume la presidencia del país, se encuentra obviamente con un país totalmente empobrecido, entonces lo que hace es empezar a abrir la economía a través de lo que se llamaban las zonas económicas especiales, que funcionaban básicamente como zonas capitalistas dentro de la China comunista. Eso después se fue expandiendo hasta que tenemos la China que tenemos hoy. Al principio arrancaron con Shenzhen, después fueron por el lado de Shanghái, y se fueron creando diferentes zonas económicas especiales que funcionaban básicamente como países capitalistas dentro de la propia China. Entonces, ¿qué es lo que pasó? China pasó, obviamente, en un principio de ser un país muy pobre a empezar a crecer rápidamente, pero basando su economía principalmente en industria, en salarios bajos en dólares y en exportaciones. O sea, China se había convertido en la década del 70, de los 80, de los 90, en lo que se llamaba la fábrica del mundo. O sea, todo se producía en China. O sea, la producción industrial se concentraba principalmente en China gracias a los bajos salarios, gracias a las bajas regulaciones que había. Entonces esa era la China del siglo XX. Entonces, en el siglo XXI ya China empezó a migrar, o sea, a medida que fue saliendo gente de la pobreza y el Partido Comunista iba viendo que se iban cumpliendo sus objetivos, lo que iba haciendo fue ya empezar a migrar la economía china, como sucede normalmente en el crecimiento de los países, de una economía más basada en industria, en bajos salarios y en exportaciones, a una economía basada principalmente en consumo, en servicios y en alta tecnología, y por supuesto con la mayor parte de la población, la enorme mayoría de la población, perteneciendo a la clase media o a la clase alta. O sea, ese es el objetivo del Partido Comunista, que, como ya decíamos en el informe anterior, para el 2049, cuando se cumplan los 100 años de la revolución de Mao, ellos esperan, por supuesto, ya ser el principal país del mundo, o sea, y tener a toda su población fuera de la pobreza. Entonces, cuando yo miro estos dos índices, veo en el índice MSCI de China a la China actual y la China del futuro. O sea, fíjense los sectores de las principales empresas del índice. O sea, todos sectores, o prácticamente todos los sectores de empresas que están en crecimiento. O sea, consumo discrecional, servicios de comunicación. Tenemos acá también una empresa financiera, aunque acá, a pesar de que el sector financiero se considera históricamente value, acá tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que no le parezca, China sigue siendo un país emergente. Entonces, es un país que sigue estando en un rápido crecimiento, así que las acciones bancarias son value, pero en este caso estamos hablando de una empresa que también está en un país donde que está creciendo mucho. Entonces, ahí podríamos considerarla un intermedio. Pero fíjense, después lo mismo, ¿no? Consumo discrecional, sector de la salud también, que es un sector considerado siempre como un sector en crecimiento, servicios de comunicación, y acá también tenemos una empresa tecnológica. Muchas personas podrán pensar que Tencent también es una empresa tecnológica, pero para la clasificación internacional se considera una empresa de servicios de comunicación, así como Facebook y Google también se consideran pertenecientes al sector de servicios de comunicación, a pesar de que muchos las consideran tecnológicas. Así que vemos este índice de China constituido principalmente por empresas en crecimiento, empresas tecnológicas, empresas de consumo. ¿Qué pasa con el índice de China onshore? ¿Cuáles son las principales empresas? Primero vemos acá la más ponderada de todo el índice, consumo básico. O sea, ya estamos con una diferencia importante. Después tenemos financials, tenemos empresas del sector industrial, seguimos con consumo básico, tenemos acá una tecnológica, pero lo que vemos es básicamente una gran diferencia en la composición de ambos índices. O sea, este índice apunta básicamente a la China del siglo XX, o sea, a la China que salió justamente de la pobreza, y acá vemos a lo que China está pretendiendo ser, o sea, los objetivos del Partido Comunista. Pero claro, estas acciones tienen cotización internacional y las otras no. Entonces, ¿qué pasa si comparamos ambos índices? Nos encontramos con esta realidad. O sea, en azul tenemos el índice MSCI China y acá en rojo el MSCI de China onshore. Esta es la página de Investing en la cual están, por lo menos todos los índices de MSCI que yo he buscado están en la página de Investing. No los he encontrado en
TradingView. En TradingView lo único que he encontrado fueron ETFs, pero acá en Investing, que tiene exactamente la misma plataforma de gráficos, están estos índices de MSCI. Y fíjense lo que vemos cuando comparamos ambos índices. O sea, a pesar de lo diferentes que son las composiciones de estos dos índices, como estamos hablando de China y de empresas chinas, fíjense la altísima correlación que tenían entre sí. Vemos la gran correlación que venían teniendo estos índices hasta hace unos 2 meses atrás. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que las correcciones de mercados tenemos en promedio, las correcciones de mercado suelen ser de un 10%, entre un 10 y un 20% ya estamos hablando de una corrección mayor, y más de un 20% ya estamos hablando de un mercado bajista. En el caso de China, bueno, estamos hablando de países emergentes, o sea, este tipo de reglas son principalmente aplicadas a mercados desarrollados, pero podríamos llegar a aplicarlo también a China, teniendo en cuenta que por ser un país emergente, la debilidad de sus instituciones, no solo sus instituciones democráticas, que ya las conocemos en China, sino también sus instituciones financieras, sus instituciones económicas, como puede ser por ejemplo la moneda, bueno, son más débiles de lo que son en países desarrollados, y por lo tanto las correcciones pueden, por ejemplo, como está sucediendo ahora, tardar más de 3 meses. Históricamente, cuando uno mira el Standard & Poor's, una corrección del Standard & Poor's no suele durar más de 3 meses. En China, acá lo que vemos es que si yo, por ejemplo, miro la línea roja, miro la corrección que están teniendo las empresas onshore, veo que más o menos han llegado a caer un 14%, que es perfectamente normal para una corrección de mercado, y ha venido lateralizando hasta más o menos donde está hasta el día de hoy. Entonces, así es como está en este momento. Entonces, vemos que por lo menos en las empresas onshore de China, a pesar de toda la incertidumbre que estamos viendo, no hay un mercado bajista. Hay principalmente una corrección de mercado que se está prolongando demasiado. Puede que tenga sentido, por supuesto, por la incertidumbre que estamos viendo, pero no vemos algo que se esté saliendo dentro de lo que normalmente vemos en correcciones de mercado. Ahora bien, cuando miramos ya el índice de MSCI China, ahí ya sí vemos que ha entrado a terreno de mercado bajista, como vemos en este momento, a pesar de que se recuperó un poco durante esta semana, estamos con un menos 30 desde el récord histórico. Entonces, vemos acá claramente que durante los últimos 2-3 meses ha habido una gran divergencia entre estos dos índices, focalizado principalmente en una baja fuerte de aquellas empresas chinas que cotizan en mercados internacionales. En mi caso, yo vuelvo a repetir, hasta el momento voy viendo las decisiones que va tomando el Partido Comunista. No ha tomado hasta el momento ninguna decisión que afecte de manera directa a los fundamentos de las empresas que veíamos en el índice de China, el índice internacional, podríamos decir. O sea que parece ser un sentimiento negativo exagerado con respecto a las empresas chinas, o sea, las empresas chinas con cotización internacional. Ya lo vimos la semana pasada. Si yo voy a la documentación de Alibaba, si voy a los balances de Alibaba, no estoy viendo por el momento ningún deterioro en sus fundamentos, en sus ventas, en sus márgenes de rentabilidad, en su crecimiento, nada. Así que me parece que, a pesar de que nos duela si es que tenemos empresas chinas, esto no parece ser algo ligado a fundamentos. O sea, la razón principal por la cual yo tendría que deshacerme de todas mis empresas chinas es que yo detecte que efectivamente se está produciendo un deterioro en los fundamentos de las empresas, y que es un deterioro permanente. O sea, si yo ya estoy viendo que las decisiones que ha tomado el Partido Comunista afectan a las ventas de Alibaba, afectan a la capacidad de expansión de Alibaba, y digo Alibaba como digo JD, por ejemplo, que también cotiza en forma de CDR, cuando yo veo que puede afectar los márgenes de rentabilidad, que puede afectar sus finanzas, que puede afectar a su gerente, a toda su junta directiva, o sea, cuando yo ya veo ese tipo de deterioro, ahí ya sí, entonces sí, digo, bueno, asumo la pérdida, listo, vendo todo, invierto en otra cosa, pero acá no se puede invertir porque tengo una razón justificable que me hace pensar que los fundamentos de esta empresa se van a deteriorar de manera permanente en el futuro. De lo contrario, esto es principalmente sentimiento inversor. O sea, no nos olvidemos que el objetivo del Partido Comunista es sacar a
la mayor cantidad de gente posible de la pobreza y sacarla lo antes posible, porque volvemos a lo mismo, o sea, el Partido Comunista actúa como si fuera una dinastía más de la China imperial y hay un pacto tácito entre la población y el partido, mientras el partido consiga resultados, que la gente viva cada vez mejor, que la gente salga de la pobreza, que China sea cada vez más importante en el mundo. No hay ningún problema, o sea, se seguirá con este mismo régimen. Si en algún momento el Partido Comunista empieza a fallarle a su propia gente, ahí podremos llegar a ver problemas. Por el momento eso no está pasando y el Partido Comunista tiene claros cuáles son sus objetivos. Entonces, para cumplir esos objetivos y que China deje de ser una economía industrial basada en exportaciones y salarios bajos a una China que esté basada en el consumo, en alta tecnología y en servicios y en salarios altos en dólares, bueno, necesita a estos gigantes tecnológicos que están creciendo rápidamente, que están empleando gente, que están ayudando a sacar gente de la pobreza. Así que, en mi opinión, o sea, destruir deliberadamente los fundamentos de estas empresas va a generar a su vez incentivos para que el sector privado deje de invertir. O sea, si miramos los números, China es el país que recibe más inversión extranjera directa y es el país que invierte, tiene la inversión más alta como porcentaje de su PBI. Así que ahí China se estaría pegando un tiro en el pie, digamos, básicamente se estaría perjudicándose a sí misma si es que va en contra de estos gigantes tecnológicos porque cree que no los puede controlar. O sea, estaría matando básicamente a la gallina de los huevos de oro que tanto le ha ayudado durante este tiempo. Así que no creo que el Partido Comunista sea tan tonto como para deliberadamente ir a destruir los fundamentos de este tipo de empresas. Obviamente, aunque es imposible predecir, a pesar de que haya gente que crea que se puede predecir el mercado a corto plazo, no se puede. O sea, no podemos predecir en qué momento se va a detener esta caída. Al menos podemos afirmar que, bueno, hay algo positivo y es que siendo tan pesimista el sentimiento de los inversores en este momento con respecto a empresas chinas, eso lo que deja es mucho margen para la recuperación, porque como las empresas se van moviendo en base a la diferencia que existe entre las expectativas que están cargadas en el precio y la realidad que efectivamente termina sucediendo en algún momento, lo que tiene de bueno es que al ser tan bajas las expectativas con respecto a las empresas chinas en este momento, eso deja mucho margen para que la realidad sea eventualmente mucho mejor a lo esperado y entonces ahí sí ya veamos una fuerte recuperación. O sea, vuelvo a lo mismo, yo voy a los balances de la empresa, miro los números, miro la documentación que presenta la empresa, no veo un deterioro en los fundamentos, veo que la cotización cae fuerte, que las expectativas que están cargadas en los precios son muy malas. Entonces digo, bueno, a ver, así como hay gente que dice esto es muy bueno para ser verdad, me parece que lo que estamos viendo en las empresas chinas es demasiado malo para ser verdad. O sea, creo que en este caso, cuando uno ve cómo han caído la cotización de JD, de Alibaba, de Tencent, uno dice, me parece que las expectativas que están cargadas en los precios son demasiado malas para ser verdad. En algún momento, cuando la realidad irrumpa y efectivamente veamos si efectivamente los fundamentos de la empresa se han deteriorado o no, eso va a dejar mucho margen para que el mercado se sorprenda positivamente y ahí sí, obviamente, veremos una buena recuperación. Entonces, bueno, no nos olvidemos eso, no nos olvidemos que el sentimiento de los inversores afecta a los precios de las acciones, pero a corto plazo, y que eventualmente los fundamentos de la empresa se van a imponer y que el sentimiento de los inversores va a pasar a un segundo plano. Entonces, las empresas chinas están viviendo un momento internacional de sentimiento muy negativo hacia ellas, porque vemos que, o sea, acá hay algo interesante, ¿no? Vemos ese sentimiento negativo hacia las empresas chinas, pero que no se está manifestando en las empresas chinas que cotizan dentro de las fronteras del país. O sea, vemos un sentimiento negativo focalizado principalmente en empresas chinas con cotización internacional. Entonces, miro la documentación, veo que efectivamente los números de la empresa no me marcan que se esté deteriorando tanto como para que caiga. Y bueno, miro
lo que está pasando en la empresa, miro si hay algún tipo de noticia, así que lo que veo es eso, veo que los fundamentos me siguen mostrando empresas en crecimiento, empresas con ventajas competitivas que no han sido, por ahora, destruidas por ninguna decisión del Partido Comunista. Así que quedará en nosotros a quién le creemos, si le creemos a los fundamentos de las empresas o le creemos al sentimiento de los inversores. O sea, si le creemos al sentimiento de los inversores, bueno, o sea, si creen que el futuro de las empresas chinas va a ser tan malo, bueno, salgamos de empresas chinas. Si creemos que no va a ser tan malo como está siendo descontado en los precios y que los fundamentos eventualmente van a prevalecer, bueno, mantengámonos, o sea, mantengámonos invertidos, no perdamos la calma, que eventualmente, como ya ha pasado otras veces a lo largo del pasado, las empresas chinas se terminan eventualmente recuperando, porque estamos hablando de una economía que sigue en fuerte crecimiento y que tiene margen para crecer y para mejorar los fundamentos de estas empresas por muchos años más. Bueno, terminado con este tema, pasamos ahora sí a el armado de un portafolio del Merval de acciones argentinas. Y bueno, vuelvo siempre a mi mapa de ruta, que es el método top-down. Entonces voy a tratar de profundizar todo lo que pueda, sin extenderme lo más posible. Entonces, bueno, acá este es el principal resumen, esta es mi hoja de ruta, o sea, lo que tenemos que hacer en un primer lugar, digamos que la parte de arriba ya la hicimos, o sea, si ya hemos decidido invertir en acciones argentinas es porque una gran parte, por lo menos la primera parte de esto ya la hicimos, o sea, analizamos los drivers económicos financieros de Argentina, nos damos cuenta de que Argentina, bueno, que está mal, que le va a costar recuperarse, de hecho la OCDE ha emitido un informe con respecto a cuánto le va a costar a diferentes países del mundo recuperar el nivel económico que tenía previo al COVID. Y bueno, Estados Unidos ya lo recuperó, China ya lo recuperó, después países europeos, algunos países como Alemania, por ejemplo, Italia lo van a recuperar el año que viene, algunos en el primer trimestre, algunos en el tercer, cuarto trimestre. España, si no me acuerdo mal, iba a recuperar su nivel pre-COVID ya en el 2023. Y Argentina era el último de la lista de países que había estudiado la OCDE con una recuperación a niveles pre-COVID recién en 2026. Y tengamos en cuenta que en 2019 tampoco era que el país andaba muy bien económicamente. O sea que, en mi opinión, es demasiado pesimista el informe de la OCDE, pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha venido pasando durante este último año y medio, bueno, o sea, también hay que darle un cierto grado de razonabilidad a lo que está planteando. Entonces yo lo que imagino es que una persona que ha decidido invertir en acciones argentinas es porque, bueno, se da cuenta que el driver psicológico emocional de Argentina está positivo, pero que la expectativa de, bueno, una potencial victoria opositora genera un cambio en el driver psicológico que ya se puede estar viendo. Bueno, de hecho ya se va viendo en las acciones como han venido subiendo durante los últimos días. El driver económico, bueno, vemos que está mal, el driver financiero también, o sea, no tenemos acceso a mercados internacionales a nivel país, por ejemplo, pero como ya hemos dicho en muchos informes, el driver que importa en Argentina es el driver político, o sea, en países desarrollados, el driver que importa es el económico. Tal vez en Europa puede ser un mitad y mitad, driver político, driver económico. En Estados Unidos es claramente driver económico. Y en países emergentes el driver político suele ser más importante que el driver económico, y si el driver político es positivo, el driver económico termina eventualmente convirtiéndose también en positivo, y al revés sucede obviamente cuando el driver político se torna negativo, vaya si lo sabremos nosotros acá en Argentina. Entonces, en base a eso, una persona dijo, bueno, a ver, el driver psicológico está cambiando un poquito, hay una buena expectativa por parte de los inversores, el driver económico está mal y puede que tarde mucho en recuperarse, pero veo que si el driver político cambia con respecto al resultado de las elecciones, o mejor dicho, gracias al resultado de las elecciones, eventualmente, aunque la economía tarde mucho en recuperarse, eventualmente se terminará recuperando si es que efectivamente en 2023 se cumple la expectativa de que gane las elecciones
algún partido que no sea el Frente de Todos. Entonces, teniendo ese análisis en mente, el inversor puede decir, bueno, listo, entonces, de la selección de activos financieros podría comprar bonos argentinos, por ejemplo, o podría comprar acciones argentinas. Para el caso de este informe, vamos a suponer que el inversor dijo, bueno, voy a comprar acciones argentinas. Entonces, acá vamos viendo la importancia de las decisiones que van tomando. Después acá viene ya, ¿sí?, la subselección de activos, donde ya tenemos que empezar a decir, bueno, ok, dentro de elegir acciones, voy a elegir acciones argentinas, por supuesto, y ahí ya empiezo a separar. Bueno, ¿qué voy a elegir? ¿Qué sector? ¿Qué industria? ¿Qué capitalización bursátil? ¿Gran capitalización bursátil? ¿Baja capitalización bursátil? ¿Que tenga ADR? ¿Que no tenga ADR? ¿Sectores en crecimiento? ¿Sectores value? Bueno, eso es todo lo que voy a tratar de ir viendo hasta ahora. Entonces, algunas aclaraciones iniciales. Si tenemos CDRs en nuestro portafolio, podemos hacer dos cosas. O sea, tenemos CDR en el portafolio y queremos armar acciones argentinas. Queremos armar, no sé, tal vez pasar una parte de CDRs a acciones argentinas, o tengo dinero nuevo para invertir y quiero invertirlo en acciones argentinas, o sea, lo que sea, o tengo dólares en la cuenta comitente, quiero pasarlo a peso y comprar acciones argentinas, muy bien. O sea, obviamente el inversor, antes de todo esto, por supuesto, también tiene que hacerse una autoevaluación de riesgo, porque al invertir en acciones argentinas estoy invirtiendo en pesos, con lo cual estoy asumiendo riesgo de tipo de cambio. Entonces nadie se puede hacer el sorprendido después si compra acciones argentinas y de repente el dólar sube y dice, no, pero yo pienso en dólares. No, bueno, eso no cuenta, o sea, digamos, no vale, o sea, todo no se puede. O sea, si compro acciones argentinas, soy consciente de que estoy invirtiendo en pesos y por lo tanto estoy asumiendo el riesgo de tipo de cambio. Entonces, yo tengo CDRs, vamos a suponer, por ejemplo, tengo CDRs en la cuenta comitente, quiero pasar una parte de esos CDRs a acciones argentinas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. Por un lado, podemos tomarlo como un solo portafolio, o sea, tomar a mi cuenta comitente como un solo portafolio. Entonces, de la misma manera, utilizando el método top-down, puedo ir tomando decisiones y decir, bueno, tanto porcentaje lo voy a mantener en CDR, que está dolarizado, que está en acciones de Estados Unidos, otro porcentaje lo voy a comprar en acciones argentinas, o bien podría directamente dividir ambos activos y tomarlo como si fueran dos portafolios diferentes. Eso, la verdad, cada una de esas decisiones tiene sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto que a los CDR, cuando mida mi performance con respecto a los CDRs y vea si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal o más o menos, a los CDR los comparo contra el Standard & Poor's, y a las acciones argentinas, por supuesto, las tengo que comparar contra el Merval. Ahora vamos a ver un poco la importancia de seleccionar correctamente un índice. Entonces, acá queda a gusto, o sea, si uno quiere tomar un solo portafolio, un porcentaje del dinero va a estar en CDR, por ejemplo, y otro en acciones argentinas, o podría directamente dividir los dos. Lo que más me importa, y justamente la mayor ventaja que tiene el método top-down, es que si uno va haciendo esto paso a paso, lo que sí tiene es un gran control de su riesgo. O sea, sabe exactamente qué porcentaje de su dinero está expuesto a dólar, qué porcentaje está expuesto a Estados Unidos, qué porcentaje está expuesto en pesos, qué porcentaje está expuesto a las acciones argentinas, y de esa manera puede entonces tomar decisiones deliberadas con respecto a los riesgos que quiere asumir, pero también en qué porcentaje, o sea, qué tanto quiero yo estar expuesto a este riesgo, o sea, qué tanto quiero yo estar expuesto a acciones argentinas, y qué tanto a acciones bancarias argentinas, y qué tanto a acciones de utilities, por ejemplo, que dependen de que el gobierno suba la tarifa. O sea, qué tanto me quiero arriesgar a que el gobierno no suba las tarifas, o que eventualmente, incluso si gana otro gobierno, que no suba las tarifas tanto como necesitarían las empresas. O sea, yo voy tomando decisiones deliberadas con respecto a los riesgos que estoy queriendo asumir. Entonces, ¿por qué me parece muy importante explicar esto? Porque la mayoría de los inversores, o por lo menos lo que yo veo en Twitter, lo que yo veo en WhatsApp, en Telegram, en redes sociales, e incluso en informes que uno puede ver en diarios o páginas web financieras, lo que yo noto es que la gran mayoría de los inversores invierte de manera inversa. O sea, el método opuesto al top-down, que sería este, es el método bottom-up. O sea, donde directamente yo
arranco seleccionando acciones y de la manera en la que a mí me guste, o sea, con las proporciones que a mí me gusten, y los riesgos a los que yo estoy expuesto terminan siendo una consecuencia de las acciones que compré y no tanto algo deliberado que yo elegí. O sea, yo digo, bueno, creo que el oficialismo va a perder las elecciones, por lo tanto voy a armar un portafolio de acciones argentinas. Voy a comprar, no sé, 5 acciones, 20% en, no sé, en Banco Galicia, 20% en Loma Negra, supongamos, 20% en Pampa, 20% en, no sé, Transportadora Gas del Sur y 20%, no sé, Cablevisión, por ejemplo. Entonces, tengo un portafolio distribuido en diferentes sectores, en diferentes empresas, y los riesgos a los que yo termino expuesto son una consecuencia de las empresas que elegí. No es que yo deliberadamente dije que era un portafolio que esté expuesto al sector financiero en un 20%, al sector de energía en un 20%, al sector de comunicaciones en un 20%, no, termina siendo una consecuencia. ¿Y eso qué me provoca? Me provoca que yo termine eventualmente expuesto a riesgos que no quería que no quería asumir, o sea, a los cuales yo no quería estar expuesto. Termino muy expuesto tal vez a que, por ejemplo, el gobierno no aumente la tarifa y Pampa quede ahí un poco languideciendo mientras que tal vez las bancarias suban. Y uno dice, bueno, yo al final no quería, o sea, que quería más invertir en otro tipo de empresas o no quería estar expuesto al riesgo de que el gobierno no me aumente la tarifa, pero es como que la mayoría, lo que yo veo es que se focalizan en comprar una empresa y no en deliberadamente pensar en a qué riesgos quieren estar expuestos. Entonces, el método bottom-up hace justamente eso, o sea, pone el foco en la selección de empresas individuales y todo esto que veíamos, o sea, de sectores, de industrias, de activos financieros, de países y todo esto, de monedas a las cuales estoy expuesto, termina siendo un efecto secundario, termina siendo una consecuencia de la selección de acciones que yo inicialmente elegí. Entonces, ¿qué hace un típico inversor bottom-up? Lo que hace es arma un portafolio de acciones investigando no tanto sectores, no tanto industrias, sino que investiga compañías. O sea, investiga a Banco Galicia, investiga a Mirgor, investiga a Loma Negra, que no está mal, pero el problema es que invierte el orden, o sea, investiga compañías, intenta seleccionar aquellas compañías que, según su opinión, tienen las mayores probabilidades de obtener los rendimientos más altos durante los próximos 12 meses, 24 meses, o digamos los rendimientos mayores al índice, vamos a suponer, durante los próximos meses o incluso años, pero basándose en los méritos individuales de la empresa, lo cual toda la investigación financiera que se hizo hasta el momento ha demostrado que no es así. O sea, el 70 al 90% del rendimiento final que termina teniendo mi portafolio no depende de si yo compré Galicia o compré Macro o compré Francés. Depende de que yo haya decidido comprar acciones argentinas y acciones financieras argentinas en el momento en que tenía que hacerlo. Y si compré bancos argentinos en un momento donde todos los fundamentos de los bancos, como puede ser el crecimiento económico, la tasa de interés, jugaban en contra de la industria bancaria, no importa mucho si compré Galicia, Francés, Superville o Banco Macro, de todas maneras me va a terminar yendo mal y es muy probable que no haya mucha diferencia entre la caída que vayan a tener cada una de ellas, como tampoco hay mucha diferencia entre la suba que van a tener. De hecho, si miran los comportamientos de los ADRs, agarren el ADR de Banco Macro, Galicia y Francés y miren toda la suba que tuvieron de 2003 a 2018, van a ver que, por lo menos que yo me acuerde, Galicia y Banco Macro habían tenido rendimientos en dólares bastante similares. Entonces, está bien buscar los méritos individuales de cada empresa, pero lo que me marca la teoría financiera, la historia financiera, es que no es eso lo que va a darnos la mayor parte del rendimiento de nuestro portafolio, sino haber seleccionado el activo correcto en el momento correcto. O sea, el activo me refiero a no solo acciones, sino también al sector en el que estoy invertido, en el contexto en el que estoy invertido. Entonces, bueno, obviamente
Para un inversor bottom-up, investiga un conjunto de compañías, analiza sus méritos individuales y dice, bueno, me gusta Galicia, me gusta Mirgor, me gusta Loma Negra, me gusta Transportadora de Gas del Sur, y las reúne a todas en un portafolio, bueno, que después muchas veces la ponderación tampoco la definen, van comprando y la ponderación se va armando a medida que los inversores van viendo, tal vez si hay alguna que hay alguna mala noticia y cae, entonces aprovechan para comprar esa y tal vez no se dan cuenta que están asumiendo un riesgo demasiado alto porque se exponen demasiado a esa empresa. Entonces es como que el inversor que utiliza el método bottom-up va comprando empresas individuales y los riesgos es como que se van moviendo en base a esas compras y el inversor como que nunca está del todo atento a los riesgos que está asumiendo y bueno, obviamente, o sea, cuando las cosas malas pasan, de repente, bueno, se ve afectado porque no tenía conciencia de que por ahí estaba demasiado expuesto a un sector y no tanto a otro al que le fue mucho mejor y bueno, y terminan pasando ese tipo de cosas. Entonces, como para, digamos, redondear esta diferencia entre el método top-down y el método bottom-up, me gusta mucho una frase que leí en un libro que decía que en el proceso de armado de un portafolio mediante la metodología bottom-up, o sea, el proceso de armar un portafolio mediante la metodología bottom-up es equivalente a buscar agujas en un pajar. O sea, básicamente yo estoy diciendo, bueno, de todo el universo de empresas argentinas que hay, que también no son muchas, pero supongamos que estoy invirtiendo en Estados Unidos, donde hay más de 7.000 empresas listadas. Bueno, lo que estoy haciendo al ir, digamos, al armar mi portafolio a partir de empresas individuales y no a partir de sectores, lo que estoy haciendo básicamente es buscar agujas en un pajar. Estoy tratando de encontrar la perlita, aquella empresa que termine teniendo un rendimiento mayor al índice, pero bueno, o sea, es así, es buscar puntualmente dentro de miles y miles de empresas aquellas que van a superar al índice. En cambio, el método top-down podríamos decir que sería equivalente a buscar los pajares que tienen la mayor concentración de agujas, o siguiendo con esta misma metáfora, la mayor cantidad de perlitas. O sea, si yo quiero armar un portafolio, quiero decir, bueno, claramente mi objetivo con un portafolio de inversión es que el rendimiento de mi portafolio de inversión supere al rendimiento del índice que estoy utilizando como referencia, sin necesariamente asumir un riesgo mayor al riesgo que tiene el índice. O al menos, si mi portafolio experimenta un rendimiento, una volatilidad mayor a la del índice, que yo sea consciente de eso, o sea, que yo sea consciente de que estoy asumiendo ese riesgo de tal manera de sentirme más que estoy en control de la situación. Entonces, de esta manera, con el método top-down, el inversor primero decide a qué riesgo va a estar expuesto y en qué proporción quiere exponerse a ellos, para después seleccionar los activos que efectivamente van a corporizar ese riesgo. En el método bottom-up es al revés, porque el inversor lo que hace es seleccionar los activos que le gustan en la proporción que le gusta y los riesgos a los que termina estando expuesto vienen como un efecto secundario, como consecuencia de lo anterior, muchas veces sin que el inversor sea consciente de que los está asumiendo. Entonces, a ver, estratégicamente, o sea, lo que yo siempre tengo que tener en claro es que un portafolio de inversión debería estar estructurado de tal manera de maximizar en todo lo posible las probabilidades que yo tengo de obtener de manera perdurable a lo largo del tiempo rendimientos superiores a los del índice de referencia. O sea, mi enemigo a vencer es el índice de referencia. Y esto es muy importante porque es inherentemente diferente hacer esto a simplemente intentar maximizar los rendimientos del portafolio a lo largo del tiempo. Porque si yo apunto a alcanzar un cierto rendimiento fijo todos los años y digo, bueno, yo quiero obtener tanto rendimiento como mínimo todos los años, no importa cómo, es como, bueno, o sea, parece que no me importa el riesgo, o sea, es como que yo quiero obtener un 20% anual en dólares o bueno, lo que sea, ¿no? O sea, entonces es como que
mis objetivos no se condicen con el instrumento que estoy utilizando y con el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Entonces, si yo selecciono un índice, ya tengo una referencia, ya tengo una expectativa de rentabilidad anual y ya tengo un riesgo promedio. O sea, yo ya sé el riesgo promedio del tipo de inversión que estoy asumiendo. Entonces, esto es diferente a decir quiero obtener tanto por ciento de rendimiento anual. O sea, lo que yo tengo que apuntar principalmente es a ganarle al índice, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo apunto más que nada a obtener un rendimiento todos los años, me pongo un objetivo de rendimiento, lo que pasa es que eso me puede generar decepción cuando me comparo contra los demás. O sea, ya saben, bueno, tanto en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, que hay muchos inversores que, bueno, cuentan sus inversiones. Si yo me empiezo a comparar con otros, sobre todo en contextos como el de Estados Unidos, por ejemplo, ahora donde hay mercados muy alcistas, donde hay muchos inversores ganando dinero, entonces lo que pasa es que en esos contextos puedo sentirme decepcionado, y como me siento decepcionado y tal vez, no sé, me gana un poco el ansia de competir, puedo terminar exponiendo mi portafolio a un riesgo demasiado alto para obtener un rendimiento mayor, o porque veo que otras personas están invirtiendo, por ejemplo, en empresas de autos chinos, lo que sea. Entonces yo ya me quiero meter, termino exponiendo mi portafolio y mi dinero, y por lo tanto mi tiempo, porque tuve que utilizar mi tiempo para ganar ese dinero, a un riesgo de pérdida que yo no estaba dispuesto a asumir. Entonces, cuando los mercados están alcistas, pasa eso, que muchos inversores, por el hecho de que ven cómo les está yendo a los otros, pierden el eje, pierden el objetivo de ganarle al índice, terminan compitiendo con los demás, asumiendo riesgos que, bueno, eventualmente pueden provocarle pérdidas que terminan haciéndoles dar cuenta de que asumieron riesgos que terminaron por perjudicarlos y que ellos no querían en realidad asumirlo. Bueno, en realidad lo que tienen que apuntar es a justamente vencer al índice, y no es para nada fácil, porque encima cuando los mercados están bajando volvemos a lo mismo. Imagínense un inversor que en vez de vencer al índice, el objetivo es obtener un cierto rendimiento anual, tiene como objetivo, no sé, un 10% anual en dólares, que sería el promedio del Standard & Poor's, vamos a suponer un 15% anual en dólares como para decir que le va a ganar el Standard & Poor's, al promedio histórico del Standard & Poor's. ¿Qué pasa si de repente hay un mercado bajista? Lo mismo, el inversor, por los sesgos cognitivos que solemos tener, termina asumiendo un riesgo y exponiendo su portafolio a un riesgo demasiado alto. O sea, recordemos que Kahneman recibió en el año 2002 el premio Nobel de Economía, porque justamente demostró que los seres humanos, o sea, nos sentimos muy bien cuando ganamos dinero, pero nos sentimos muchísimo peor cuando perdemos. O sea, ganar dinero nos afecta positivamente, pero perder dinero nos afecta negativamente en una proporción mucho mayor a la que nos afecta positivamente ganar dinero. O sea, cuando ganamos dinero nos sentimos bien, pero cuando perdemos dinero nos sentimos muy mal. Y ese sentirnos muy mal provoca que tomemos decisiones imprudentes que eventualmente terminan provocando que perdamos todo nuestro dinero, porque dejamos de ser inversores y pasamos a ser apostadores. O sea, si estoy dentro de un mercado bajista, quedé comprado en acciones en un mercado bajista, y mi portafolio de inversión, a pesar de que cayó menos que el índice, lo hice bien. Yo sé que me van a decir, ¿qué me importa si al final terminé perdiendo dinero? Bueno, pero justamente, o sea, si quedé enganchado en un mercado bajista, pero sé que es algo temporal, que hay una recesión y que eventualmente la economía va a volver a crecer y las empresas van a volver a crecer, bueno, simplemente tendré que ser paciente y esperar. Si hice bien mi trabajo, mis acciones van a caer menos que el índice, y cuando se recupere se van a recuperar más, y yo voy a poder estar un poco más tranquilo. Pero actuar de manera imprudente cuando las acciones están bajando, va a terminar haciendo que yo pierda todo mi dinero. Mientras que si yo, en lugar de compararme con los demás, me comparo contra el índice, por lo menos tengo ahí una hoja de ruta muy importante contra la que puedo medir el resultado de mis inversiones. Entonces, a ver, la construcción de un portafolio de inversión comienza, como ya lo dije, con el análisis de los drivers de más alto nivel, la parte
económico-financiera, la parte política, la parte psicológica emocional, en base a lo cual obviamente definimos el tipo de activos que van a incluirse en el portafolio y en qué proporción. Vamos a suponer un inversor, bueno, no sé, vamos a suponer un inversor que tiene, no sé, CDRs y dice, bueno, el 50% de lo que tengo en CDR lo voy a pasar a empresas argentinas. Eso es una decisión que tranquilamente cualquier inversor podría estar tomando en este momento. Bueno, en el caso de Argentina sabemos que el driver político es el más importante de todos. Y bueno, entonces tomamos en cuenta con respecto a las elecciones, bueno, todo lo mismo que ya vine diciendo, entonces decidimos armar un portafolio de acciones argentinas. Entonces, en base a todo ese análisis de los diferentes drivers, sobre todo del driver político, vamos a dedicarle una parte de nuestro capital a invertir en acciones argentinas, siempre y cuando, por supuesto, el driver político continúe siendo positivo. ¿Qué hago a continuación? Bueno, a continuación lo que tengo que hacer es seleccionar un índice de referencia y analizar sus características. O sea, analizar las empresas que lo componen, analizar principalmente la ponderación de los sectores, analizar ponderación de industrias, en caso de que valga la pena. En Argentina no vale mucho la pena porque tenemos un índice recontra chico, pero bueno, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí tiene sentido no solo analizar, por ejemplo, el sector tecnológico, sino analizar la industria del software, la industria de semiconductores. En Argentina, bueno, imagínense, tenemos un mercado tan chico que nuestro índice está compuesto por 20 acciones, entre las cuales ni siquiera hay acciones del sector de la salud. O sea, hay sectores digamos, sectores internacionales, sectores que tienen mercados en todo el mundo que en Argentina ni siquiera los tenemos, como el sector de la salud, por ejemplo. O sea, entonces miren lo chico que será nuestro índice. Bueno, en caso de que estemos hablando de un índice internacional, también podríamos analizar países. Por ejemplo, en caso de que veamos el ACWI, ahí yo puedo ver perfectamente la ponderación de los países para ver a qué países está expuesto el índice y si yo quiero exponerme a la misma cantidad de países. Supongamos, ¿no?, un portafolio de inversión que yo hago internacional, donde quiero invertir en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en China. Bueno, yo puedo tomar el ACWI como índice y ver la ponderación de países y de sectores y ahí ver si yo hago lo mismo o me diferencio un poco del índice. Pero acá lo que queda muy importante es que yo tengo que analizar el índice. O sea, tengo que analizar la capitalización de mercado de las empresas, saber si pasa como en el Standard & Poor's, donde 10 empresas tienen como más del 20% del índice y tenemos un índice bastante focalizado en un solo sector o en apenas 2 sectores. O sea, yo tengo que estar consciente de contra quién me enfrento. O sea, yo me voy a enfrentar contra un índice y por lo tanto, como está escrito en el arte de la guerra de Sun Tzu, yo tengo que analizar a mi oponente, digamos en este caso a mi enemigo, que va a ser el índice. Bueno, tengo que analizarlo perfectamente para saber cómo está compuesto y entonces ver si me parece lógico o si yo creo que lo puedo hacer mejor que el índice teniendo una ponderación diferente. Después obviamente también estar los estilos de inversión, por ejemplo, inversión growth, inversión value. O sea, si veo, por ejemplo, las composiciones del Standard & Poor's, vemos momentos de la historia donde estuvo compuesto principalmente por empresas value, como puede ser, por ejemplo, la década de los 2000, ahora compuesto principalmente por empresas growth, por empresas en crecimientos. Y bueno, cuando veamos, por ejemplo, el índice Merval, vamos a ver que es típicamente un índice de un mercado emergente, o sea, de un mercado que básicamente todavía no ha llegado a ser desarrollado, que no tiene empresas de alta tecnología. Entonces, a ver, ¿qué hago una vez que ya analicé el índice, que ya veo las empresas que están componiendo el índice, los sectores que componen el índice? Bueno, lo que tengo que hacer a partir de ahí, que vendría a ser la parte más larga de todas, es analizar el estado actual, pero más que nada el estado futuro, qué es lo que podría llegar a pasar a futuro, de los drivers de los sectores y de las industrias que lo componen. O sea, yo tengo el índice Merval. Tengo el índice Merval, por ejemplo, compuesto por empresas del sector financiero. Bueno, ¿cuáles son los drivers del sector financiero? Bueno, bastante hemos hablado en informes anteriores de este sector. Sabemos que la curva de rendimiento de las tasas afecta a los rendimientos de los bancos. Sabemos que la actividad económica también afecta a los bancos. En Argentina tenemos drivers puntuales que van a afectar al rendimiento de los bancos. Sabemos que los bancos argentinos están
están muy invertidos en letras del Banco Central. Entonces, bueno, sabemos que los bancos argentinos tienen características que no tienen los bancos de Estados Unidos, pero lo que yo necesito es justamente eso. O sea, por ejemplo, sectores como el sector industrial, como el sector de utilities, que son sectores muy importantes del Merval, son sectores que son muy intensivos en capital. O sea, son sectores muy intensivos en capital. O sea, lo que yo mostraba en informes anteriores es que sus ganancias son muy volátiles. O sea, las ganancias de empresas como Edenor, que ahora vamos a ver, o sea, de empresas como Pampa, de empresas como Aluar, de empresas como Ternium en Argentina, son muy volátiles porque son justamente empresas muy intensivas en capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo analizo un potencial mercado alcista en Argentina, bueno, y yo tengo en claro que gran parte de las empresas del Merval, que el sector industrial, que el sector de utility son muy intensivos en capital y que las ganancias de las empresas de ese sector son muy volátiles. Entonces, ahí tengo una estrategia interesante, porque si yo considero que la situación política de Argentina va a tornarse positiva y que eventualmente la situación económica y financiera de Argentina va a mejorar, las ganancias de esas empresas son las que más van a mejorar. Entonces, ahí tengo que fijarme la ponderación que tienen esas empresas en el Merval y yo en mi propio portafolio tener más porcentaje de esas empresas. Porque entonces, si efectivamente se da ese escenario que yo estoy planeando, le voy a ganar en rendimiento al Merval, porque voy a estar invertido en un porcentaje más importante con ese sector, con ese tipo de empresas. Entonces, una vez que analicé los sectores, analicé los principales drivers de cada uno de los sectores, porque la verdad que para analizar industria, Argentina no nos queda demasiado grande para poder analizar industrias puntuales. Yo agarré el Merval, vamos a suponer que elijo el índice Merval, que sería lo más sensato para invertir en acciones argentinas. Lo desgloso, veo las acciones que lo componen, veo los sectores que lo componen, veo qué porcentaje del Merval está expuesto a cada uno de los sectores. Analizo esos sectores y en base a mi análisis de los próximos 2 años de Argentina y la composición del Merval, entonces yo digo, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy pensando en un futuro en el cual los bancos van a ser empresas directamente beneficiadas de esta recuperación y las empresas intensivas en capital, como por ejemplo, empresas del sector industrial y empresas del sector de utility o energía, por ejemplo, van a ser principales beneficiadas. Y no tanto, por ejemplo, sectores como el de servicios de comunicación, que no son tan intensivos en capital, por lo tanto, sus ganancias puede ser que se recuperen menos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miro la ponderación que tienen esos sectores en el Merval, el sector financiero, el sector de utilities, el sector industrial, y en mi portafolio les asigno un porcentaje mayor al que tienen en el Merval. Obviamente, en el mismo momento le estoy asignando un porcentaje menor a los otros sectores. Incluso algunos sectores podría llegar a sacarlos completamente del portafolio. Entonces, de esa manera, si yo estoy en lo correcto, le voy a ganar en rendimiento al Merval, pero obviamente si me equivoco, puede ser que pierda en rendimiento. Si supongamos que el sector de servicio de comunicación, con telecom, con cablevisión, es un sector al que le va mucho mejor y yo no tenía pensado que le iba a ir tan bien, bueno, probablemente pierda en rendimiento contra el Merval, pero al menos lo hice siguiendo una estrategia lógica, siguiendo un portafolio que estaba estructurado de tal manera que yo estaba consciente de que estoy expuesto a este sector y a este sector, estoy disminuyendo la ponderación de estos otros sectores porque no los creo tan buenos como los que tengo en el portafolio y sé que tienen que pasar determinadas cosas para que a mí me vaya bien. Entonces, eso es lo que básicamente tendría que hacer, así que ahora vamos a aplicarlo ya básicamente bien con ejemplos. Bueno, antes que nada, estos son los sectores reconocidos internacionalmente. Yo la verdad miro la página de BIMA, miro el informe que sacan diariamente el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y veo que casi como que han creado sus propios sectores. Bueno, no deberían hacer eso. Estos son los sectores reconocidos por el Global Industry Classification Standard, estándar de clasificación industrial internacional. Sería básicamente que si buscan en Google ponen EGICS,
y les va a aparecer. Son 11 sectores. Antes eran 10 porque el real estate estaba principalmente metido acá, en el sector financiero, porque básicamente el sector de real estate está compuesto por fideicomisos de inversión, o sea, Real Estate Investment Trust, o sea, lo que se considera como REITs. Básicamente el sector de real estate, antes, hasta hace un par de años, era parte del sector financiero, era una industria dentro del sector financiero. Ahora lo han separado básicamente como un sector aparte. Así que bueno, tenemos 11 sectores que son estos. En Argentina tenemos subrepresentación, por ejemplo el sector de la salud ni siquiera está representado, el sector de consumo discrecional, bueno, o sea, está muy representado en el panel general, pero la verdad que en el panel Merval tenemos Comercial del Plata y Mirgor, creería yo. Entonces, estos son los sectores internacionales, o sea, cualquier acción de cualquier empresa que esté listada en algún mercado de capitales del mundo, sí o sí pertenece a uno de estos 11 sectores. Después, por supuesto, y esto lo pueden buscar también en la propia página del GICS o incluso en la página del Standard & Poor's también, cada uno de los sectores se subdivide en industrias. Entonces, dentro del sector, por ejemplo, del sector tecnológico, el sector de tecnología, tenemos la industria del software, tenemos la industria de semiconductores, bueno, dentro de las empresas de consumo discrecional tenemos, no sé, la parte de los vendedores minoristas en internet, donde está Amazon, pero también tenemos dentro del mismo sector la industria automotriz, donde está Tesla, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí es muy interesante cuando uno ya quiere hacer una asignación de sectores y de industrias en su portafolio que tenga más sentidos y que le permita a uno estar un poco más en control. A ver, esto es lo que yo hice con respecto al índice Merval. O sea, traté de reconstruir el índice Merval y de separarlo por sectores. O sea, ¿cómo hice eso? Me vine acá al Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Ellos todos los días sacan un informe, que es un informe diario. Yo tomé el informe de ayer, es básicamente este informe. Y acá en la segunda página lo que hacen es ponerte el panel Merval y acá en la penúltima columna está la capitalización de mercado de las empresas. A ver, desafortunadamente el índice Merval tiene derechos de autor porque lo hace Standard & Poor's. O sea, ellos tienen la fórmula para calcular el índice Merval y bueno, no la van a dar porque tiene derechos de autor. Entonces, a lo sumo lo que yo pude hacer es intentar en todo lo posible reconstruir el índice Merval. No sé si con esta información, calculo que es del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, creo yo que es bastante fiable, pero bueno, o sea, yo tomé esta capitalización bursátil, la puse acá, tomé las ponderaciones, le asigné los sectores correspondientes a cada una de las empresas, agrupé el Merval por sectores y así fue lo que me dio el índice Merval. O sea, supongamos, a ustedes pueden creerme, pueden no creerme, esto está hecho con el cierre de ayer jueves. Ahí, bueno, ya queda a criterio de cada uno. O sea, a mí me dio esto, o sea, que el Merval está compuesto en un 23%, más o menos, vamos a usar aproximado, 23% sector financiero, 20% sector industrial, principalmente por Texar, que ha subido mucho, 18% sector energía, 16% servicio de comunicación, 10% de utilities. Acá me sorprendí bastante, claro, se nota que los fundamentos de las utilities fueron destruidos durante los últimos 2 años porque no pueden subir tarifas. Calculo yo que va a ser el que más se recupere si es que efectivamente hay un cambio presidencial en 2023. Después está el sector de materiales, que está integrado principalmente por Holcim Argentina y Loma Negra. Después tenemos el inmobiliario, que yo se lo asigné a Cresud principalmente. Y después un 2% de consumo discrecional, que básicamente es Mirgor, que me sorprendí por la baja capitalización de mercado que pone acá el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que está acá. Y por Comercial del Plata, que bueno, no es ninguna novedad, que es una empresa bastante chica. Entonces, a ver, este es el índice que yo armé. Desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, o sea, a lo sumo puedo pensar que me aproximé, ojalá que me haya aproximado mucho a la verdadera ponderación del Merval, porque me voy a estar comparando contra este índice y obviamente lo más sensato sería que al menos lo logre reproducir de manera correcta. Entonces, claro, cuando estoy utilizando otros índices como el Standard & Poor's, por ejemplo, o mismo los del MSCI, por ejemplo, yo tengo acá el MSCI, el ACWI. Por ejemplo, acá volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? O sea, yo tengo
MSCI ACWI, que es el índice de todas las acciones mundiales, es el índice más representativo. Y está bien, no me van a dar la fórmula porque vuelvo a lo mismo, tiene derecho de autor, pero al menos me dan, obviamente, me dan las principales constituyentes del índice, pero acá abajo MSCI me da lo único que yo necesito para armar mi portafolio, que es la ponderación de sectores bien detallada con cada uno de los sectores. Y acá también me da la ponderación por países. O sea, yo no necesito la fórmula del índice. Total, el índice lo tengo ahí cotizando todos los días. Me puedo comparar mi rendimiento con respecto al del índice. Pero yo al menos necesito que me den esto. O sea, necesito que me den la ponderación por sectores y la ponderación por países, en caso de que en este caso es un índice internacional. En el caso del Merval no. Pero al menos necesito esto. Bueno, desgraciadamente con el Merval no lo tengo. Por ejemplo, si miro el índice de Estados Unidos me pasa lo mismo. O sea, supongamos que no me quiera comparar contra el Standard & Poor's, estoy invirtiendo en CDRs, me puedo comparar contra este. Acá me pasa lo mismo. Yo voy al MSCI USA y me va a dar lo mismo. Me va a dar un desglose por sectores, entonces ya está, yo necesito armar mi portafolio, acá tengo la ponderación de sectores del MSCI de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con el de Argentina? Con el de Argentina es un desastre, porque veo que tiene 3 acciones, entre las cuales está Globan, Adecoagro e YPF ADR, o sea, no hay criterio de nada, básicamente. O sea, ni siquiera está en Mercado Libre. Yo entiendo que Mercado Libre es una empresa que está radicada en Delaware, que lo único que tiene argentino es su CEO y algunos directivos, que el 60% de su ingreso lo obtiene de Brasil, otro 15% de México y solamente el 20% lo obtiene de Argentina. Entonces puede ser que tenga sentido no poner a Mercado Libre acá, pero Globan es una empresa que está radicada en Luxemburgo y sin embargo la han puesto. Puede ser que porque obtenga una gran parte de sus ingresos de Argentina, pero bueno, en todo caso, a pesar de que acá sí tengo un desglose por sectores para el MSCI de Argentina, desafortunadamente no me sirve para nada para utilizarlo como índice. Así que bueno, básicamente yo hice esto, traté de aproximarme lo más posible. Lo que utilicé fue este libro, que ven que es un libro bastante pequeño, se llama Investment Analysis and Portfolio Management. Pequeño libro, está buenísimo, igual tiene sobre decisiones sobre asignación de activo, incluso tiene una parte al final de evaluación de empresas. Yo lo que utilicé fue el capítulo 5, principalmente, que habla sobre los índices del mercado, porque bueno, cuenta bastante, cuenta para qué sirve un índice, por ejemplo, pero después ya, bueno, habla cómo se toman las muestras. Esto no me importa porque ya lo hicieron los demás, pero lo que sí me importa es esto, los diferentes tipos de índices que hay. Están los índices que ponderan por precio, que no sirven para nada, básicamente, como el índice Dow Jones o el índice Nikkei, que recomiendo no utilizar ninguno. Si ustedes quieren armar un portafolio de acciones japonesas, no se comparen nunca contra el Nikkei, compárense contra el MSCI Japan Index, que pondera por capitalización de mercado, porque el Nikkei pondera por precio, al igual que el Dow Jones. Y lo que más me interesaba era esta parte, Value Weighted Index, donde habla justamente de aquellos índices que ponderan por capitalización de mercado, como muestra acá. Entonces, con este índice traté de hacer mi mejor trabajo. Este es el resultado. Entonces, a ver, ojalá que me haya acercado lo más posible. Entonces, utilizando este índice, lo que voy a hacer ahora es determinar cómo voy a armar yo mi portafolio en base a mi propio análisis para exponerme a riesgos que me permitan que, si me va bien, le gane al índice Merval, y que si me va mal no pierda por mucho. Bueno, entonces, a ver, repasando. Ya hice el análisis del índice, determiné cuáles son efectivamente las características del índice. He realizado previamente el estudio de los drivers económicos, financieros, el político, el psicológico, el emocional. Después hice el análisis de los principales drivers de los sectores y de las industrias que componen el índice, como vemos acá. O sea, veo que básicamente el índice Merval es un índice
típico de mercados emergentes, o sea, mucha finanza, mucha industria, mucha energía, también hay utilities, en el caso de acá tengo servicio de comunicación también, gracias a Telecom que pondera bastante, entonces es un típico índice de mercado emergente, o sea, no tengo tecnológico, no tengo sector de la salud, así que es típico índice que voy a encontrar en mercados emergentes. Seguramente si miro Brasil, si miro México, si miro otros mercados emergentes, puede que encuentre índices similares. Entonces, a partir de ahora, o sea, ya he hecho el análisis de los principales drivers del índice, o sea, ya veo cómo está compuesto el índice, veo cómo están compuestos los sectores, industrias hoy no vamos a entrar, entonces, veo los principales drivers de cada uno de los sectores, o sea, analizo el driver del sector financiero, del sector industrial, del sector de energía, del sector de utilities también, por ejemplo, y del sector de comunicaciones también. Entonces, a partir de ahora puedo ya yo armar mi propio portafolio de inversión teniendo en cuenta lo que yo considero que va a pasar con estos sectores en el futuro, porque ya he determinado que tiene sentido armar un portafolio de acciones argentinas porque yo creo que se va a iniciar un mercado alcista argentino. O sea, yo ya parto de que considero que se va a iniciar un mercado alcista en Argentina. Ahora veo el Merval y digo, bueno, yo tengo que ganarle a este índice, no tengo que ganarle a nadie más, tengo que ganarle a este índice y ahora vamos a ver que no es para nada fácil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, veo que la ponderación del sector financiero en el Merval es un 23%. Vamos a ir redondeando para que sea más fácil. Es un 23%. Entonces, como consecuencia de eso, un portafolio que construya yo teniendo un 23% de ponderación del sector financiero se consideraría neutral. O sea, un portafolio mío que tenga 23% de sector financiero, a pesar de que en el caso de acá vemos que el sector financiero está compuesto por Galicia, Superville, Macro, Bima también, porque Bima es un mercado financiero, entonces está también metido dentro del sector financiero, a pesar de que no sea un banco, es una industria diferente, pero es el mismo sector. Entonces, si el sector financiero es un 23%, yo digo, bueno, yo soy neutral con respecto al sector financiero. No creo que le va a ir ni mucho mejor ni mucho peor que el índice. Para mí le va a ir más o menos igual. Bueno, puedo comprar 23%. Si yo pongo un 23% de mi portafolio de acciones argentinas en el sector financiero, entonces lo que sucede es que soy neutral. En este caso, creo que les va a ir bien, pero no creo que les va a ir ni mucho mejor ni mucho peor. Ahora bien, acá viene lo más interesante. Si estoy armando el portafolio y considero que el sector financiero va a obtener rendimientos superiores a los del índice dentro de los próximos 3 a 24 meses, como siempre les digo en los informes, que ese sería como el futuro previsible al que miran las acciones a futuro, entonces, ¿qué es lo que hago? Le voy a asignar a ese sector una ponderación mayor a la que tiene en el índice. Entonces, obviamente, lo contrario sucede cuando yo crea que el sector financiero no va a ser capaz de superar a los rendimientos del índice durante los próximos 12 a 24 meses, vamos a suponer, durante los próximos 2 años. Entonces, ¿qué hago? Le asigno a ese sector una ponderación menor a la que tiene en el índice. Entonces, y algo importante que me parece aclarar es que ser pesimista con respecto al desempeño futuro de un sector no necesita que yo, no significa necesariamente que yo lo vaya a quitar por completo del portafolio, ya que simplemente podría disminuir la ponderación que tiene ese sector en el índice. ¿Y por qué me parece importante tenerlo en cuenta? Porque siempre existe la posibilidad de que me equivoque en mis escenarios futuros. Y si tomo una decisión tan drástica como decir, bueno, yo creo que el sector de comunicaciones, que está integrado principalmente por Cablevisión y por Telecom, no va a obtener rendimientos superiores a los del índice durante los próximos 24 meses, 12 meses. Entonces lo elimino completamente del portafolio y ese 16% se lo meto a acciones financieras. Pero ¿qué pasa si me equivoco? Que el índice Merval va a terminar subiendo más que mi portafolio, voy a haber perdido con el índice Merval porque tomé una decisión demasiado drástica. Entonces, mucho ojo a la hora de decir, este sector no me gusta, lo elimino completamente de mi portafolio porque creo que no le va a ir bien, porque solamente tengo que hacerlo cuando yo esté muy convencido de eso. Si yo tengo bastantes pruebas que digo, no, la verdad que sí, estoy tomando una decisión muy informada
Y sí, considero, no sé, que sector inmobiliario no tiene sentido tenerlo porque Cresud no le va a ir mejor que el índice Merval. Listo, elimino Cresud. Y bueno, Comercial del Plata tampoco me gusta porque tiene problemas internos que no me gustan, la elimino completamente. Entonces, bueno, dejo Mirgor. Y bueno, podría poner a Mirgor en un 4%, por ejemplo, o poner a Mirgor en un 10%. Entonces ya estaría haciendo una apuesta en contra del sector inmobiliario, muy a favor del sector de consumo discrecional, y esa ponderación adicional que le pongo a Mirgor se la voy a tener que sacar a otros sectores. Con lo cual, cualquier apuesta que yo hago a favor de un sector, al mismo tiempo la estoy haciendo en contra de otro sector, porque al final del día me tiene que dar 100% la ponderación sumada del portafolio. Bueno, entonces, de esa manera yo puedo terminar armando un portafolio de inversión sensato que vaya de acuerdo con mis expectativas a futuro y que pueda permitirme a mí estar en todo momento consciente del riesgo que estoy asumiendo. O sea, tengo un 20% del Merval en sector industrial, que está dividido entre Aluar y Texar. Bueno, yo puedo acá decir, listo, o sea, soy neutral con respecto al sector industrial, me compro un 20% del sector y puedo distribuir 50 y 50 en cada una de las acciones, puedo comprar solo Texar, eso ya después lo decido yo porque ya sería el último paso, que es analizar empresas en profundidad, que ahora vamos a ver un poquito. Pero lo importante es, yo tengo acá el índice, contra esto me estoy enfrentando. Si yo tomo buenas decisiones con respecto al futuro y selecciono correctamente cuáles son los sectores que mejor rendimiento van a tener, le voy a ganar al índice y voy a estar asumiendo un riesgo sensato. Ahora, si me equivoco, obviamente voy a terminar perdiendo con el índice. Si, por ejemplo, no sé, sobrepondero el sector financiero, porque yo digo el sector financiero va a ser el que primero va a subir y el que más va a subir durante el primer año del mercado alcista, y después resulta que no, por ejemplo, y quité, por ejemplo, ponderación al sector de materiales, y a Loma Negra le puede ir muy bien, por ejemplo, entonces va a pasar que voy a terminar. O puede pasar, por ejemplo, que diga, bueno, las acciones de utilities como Pampa, como Edenor, como Transener, como Central Puerto, son empresas a las que le fue muy bien durante los 5 años que duró el mercado alcista anterior. Así que si yo veo que tengo un 10% del Merval invertido en este sector de utilities, como vemos acá, sí, un 10,6%, yo quiero poner un 20% o un 25% de mi portafolio en utilities, que después las empresas las iré eligiendo. Bueno, si el gobierno tarda mucho en subir las tarifas, o el gobierno, por ejemplo, porque perdió las elecciones, va a mantener planchadas las tarifas hasta todo lo más que puede, cuando la suba lo va a subir lo menos posible, bueno, lo que va a pasar es que posiblemente durante los próximos 2 años las acciones de utilities no vean mejorado mucho sus fundamentos y tal vez no suban tanto como, por ejemplo, acciones del sector industrial o del sector financiero. Entonces, por sobreponderar utilities, por haberlo hecho demasiado rápido, tal vez ahí asumí un riesgo por una expectativa que era demasiado positiva y no se me terminó dando, y el Merval, que tiene más ponderación de otros sectores que de utility, me termina ganando. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, pierdo, pero habiendo sido consciente de los riesgos que asumí. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque no es fácil ganarle al índice. Miren, por ejemplo, el Standard & Poor's tiene esta división de investigación que se llama SPIVA, que esto también lo pueden encontrar gratuitamente, simplemente googlean esto. Y SPIVA lo que hace es comparar los índices creados por Standard & Poor's contra fondos de inversión activos y verifica, chequea qué porcentaje de los fondos de inversión activos le ganan a los índices cada año. Y es una información muy interesante porque me fijo acá, por ejemplo, y veo, por ejemplo, bueno, tengo acá todos los fondos directamente comparados contra el Standard & Poor's 1500, que es un índice bastante amplio. Vemos acá cada año, esto es porcentaje de fondos de acciones estadounidenses que performaron menos que el índice de referencia durante cada año. Acá están el tipo de fondos, acá está el índice. Miren, o sea, todos los fondos domésticos de Estados Unidos comparados contra el Standard & Poor's 1500. El año pasado, 2020, porque esto es a fines del 2020, con el año ya cerrado, 57%, o sea, más de la mitad de los fondos de inversión activos no le ganó a este índice.
Miren los fondos de gran capitalización bursátil comparados contra el S&P 500. 60% de los fondos de inversión activos, o sea, por los cuales te cobran comisiones, por los cuales se le paga muy bien a un gestor de portafolios, 6 de cada 10 no vencieron al Standard & Poor's el año pasado. Y miren los años anteriores, o sea, miren los años anteriores, que no hay tanta diferencia. Es más, cuando nos vamos más en el tiempo, que esto está acá, cuando nos vamos más en el tiempo vemos que es cada vez peor. O sea, comparamos otra vez todos los fondos de gran capitalización contra el Standard & Poor's, vemos que ahora en promedio, en un año el 60% de los fondos de inversión no le gana al índice, pero miren en 3 años el 70%, y en 5 años, o sea, 75% de los fondos de inversión activos no le ganan en rendimiento el Standard & Poor's en un periodo de tiempo de 5 años. Y ni que hablar si nos vamos a 20 años, obviamente. O sea, 94% de los fondos de inversión no le ganan. O sea, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque no es fácil lograr armar un portafolio de inversión que le gane al índice asumiendo un riesgo razonablemente similar. Si yo invertí en una sola acción y esa acción performó mejor que el índice, por supuesto que voy a obtener en mi portafolio un rendimiento mucho mayor al índice, pero asumí un tremendo riesgo en el camino, y no es la idea, porque así como me salió bien una vez, en la siguiente me fundo. Entonces la idea es tratar de asumir un riesgo razonable, equilibrado, similar al del Standard, en este caso al del Merval, y poder ganarle en rendimiento habiendo tomado decisiones correctas con respecto a cuáles sectores y después cuáles acciones son las que van a obtener rendimientos superiores al índice durante un futuro previsible, que como ya decimos siempre en los informes, es un periodo de entre 12 a 24 meses cuando estamos hablando de mercados alcistas. Bueno, entonces, una vez que hemos analizado los sectores, que hemos determinado el porcentaje que le vamos a asignar dentro del portafolio, que le vamos a dar a cada uno de los sectores, podemos hacer dos cosas. Podemos detenernos ahí y simplemente cubrir ese porcentaje asignado con 2 o 3 empresas, ponderándolas por igual o por capitalización de mercado, o podemos ir un paso más allá y hacer un análisis de las empresas individuales. O sea, a ver, bueno, como suelo por ahí decir, si no estoy dispuesto a tomarme el tiempo de analizar individualmente cada empresa, puedo compensar con diversificación lo que me falta en estudio. O sea, no sé, quiero invertir, vamos a suponer que el sector industrial me gusta, pero creo que tal vez ya subió mucho y que hay otros sectores como el financiero, como el de utilities, que pueden subir más, que pueden ser más protagonistas durante el mercado alcista. Entonces puedo decir, bueno, me voy a mantener neutral contra el sector industrial, o sea, voy a asumir un 20% de ponderación. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, si me pongo a estudiar Ternium Argentina y la conozco bien, me gusta la empresa, me gusta sus fundamentos, todo lo que ya hemos visto en informes anteriores, o sea, lo mismo que hemos visto en informes anteriores. Miro sus ventajas competitivas, miro sus balances, miro sus ventas, miro sus márgenes de rentabilidad. Si me gusta, si le veo buena proyección a futuro, puedo agarrar ese 20%, cubrirlo con Texar. O puedo decir, bueno, la verdad es que no quiero estudiar ni Aluar ni Texar, las puedo mirar un poquito por arriba para ver si no tienen algún problema puntual, entonces podría comprar 10% de cada una. Entonces, del 20% de mi portafolio que está invertido en el sector industrial, podría comprar 10% y 10%, por ejemplo. Entonces, compenso con diversificación lo que me falta en estudio de la empresa. Siempre, por supuesto, es recomendable estudiar la empresa. Lo mismo con el sector bancario. Vamos a suponer que, de vuelta, me gusta mucho el sector bancario y digo, bueno, el 30% de mi portafolio va a estar asignado al sector bancario porque creo que va a ser uno de los grandes protagonistas. Entonces estoy asumiendo un porcentaje mayor al que tiene en el índice. Si al sector bancario le va mejor de lo que le va al Merval, entonces yo voy a ser directamente beneficiado de eso. ¿Qué puedo hacer? Puedo comprar Galicia solamente, si es que la estudio en profundidad. Puedo comprar Galicia macro, por ejemplo. O puedo decir, no, compro Galicia macro y puedo comprar un poquito de Superville porque es el banco con menor capitalización bursátil. Tiene un pequeño porcentaje nada más en el Standard & Poor's. Y creo que si a los bancos les va bien, este banco, como es de menor capitalización bursátil, puedo entonces capitalizar ahí un pequeño rendimiento adicional. Entonces puedo hacer esas cosas, o sea,
Si estudio a Galicia en profundidad, me gusta mucho Banco Galicia, veo que fue el banco que más ha subido durante los últimos mercados alcistas, digo, bueno, 30% de mi portafolio va al sector financiero, 30% de mi portafolio va a Galicia, pero no solamente voy a estar asumiendo riesgo argentino, sino riesgo de sector financiero, sino además riesgo de Banco Galicia. Si mañana echan al gerente de Banco Galicia o se descubre algún tipo de fraude de Banco Galicia, me pega directamente al 30% de mi ponderación. En el caso que yo diga, bueno, no, voy a poner 10% en Galicia, 10% en Banco Macro, 10% en Superville, bueno, ahí ya lo tengo al sector representado en un 30%, pero diversificado también el riesgo en diferentes empresas. Eso sería lo más lógico cuando yo no estoy dispuesto a estudiar las empresas en profundidad. Vemos obviamente, para eso vemos todo lo que se vio en informes anteriores y obviamente en el caso de que la empresa tenga ADR, también los documentos están presentados en Estados Unidos, hasta que podría buscar la misma documentación que yo he mostrado en informes anteriores. Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street la tienen que presentar. El 20F, el 8K que veíamos la semana pasada para Alibaba, también lo tuvo que presentar, también lo tienen que presentar las empresas argentinas en Estados Unidos. Entonces puedo meterme a buscar el 20F de Galicia, el 8K de Galicia, y volvemos a lo mismo. Voy a Google y pongo GEGAL SEC SEC Feelings, y ahí, bueno, busco el 20F, que es el informe anual, el 8K, que es el informe trimestral. Y bueno, si ya estoy hablando de empresas que no tienen ADR, voy a tener que ir a la página web de la CNB a buscar esa documentación. Pero bueno, la documentación está. Si yo quiero estudiar en profundidad las empresas, la puedo buscar y esa documentación está. Así que puedo ponerme a estudiar las empresas en profundidad si es que así lo quiero. Si no, compenso esa falta de investigación con diversificación, básicamente. Bueno, obviamente no voy a dar un portafolio 100% armado, porque eso ya sería darles el trabajo ya hecho, y eso la verdad es que no sirve. Además, porque cada uno tiene tolerancias al riesgo diferente y expectativas al futuro diferente. Puedo dar algunos lineamientos, pero tal vez yo diga, yo creo que el sector de utilities va a andar bien, pero no tanto como otros creen, y hay personas que dicen, no, Edenor va a andar muy bien y yo quiero invertir mucho en Edenor, por ejemplo. Entonces no puedo dar un portafolio y decir, este es el portafolio que yo recomiendo, porque bueno, aparte es mucho mejor obviamente que aprendan a llevar adelante todo este proceso, para que básicamente terminen con un portafolio que sea representativo de su propia tolerancia al riesgo y de las expectativas que tienen a futuro para cada uno de los sectores. Obviamente, por ejemplo, si ustedes llegaran a ser clientes de Grupo Carey, bueno, simplemente me llaman el lunes y me dicen, armame un portafolio de inversión de acciones argentinas y listo. Pero bueno, aún en ese caso, lo que va a pasar es que no voy a armar un portafolio de acciones argentinas sin hablar antes con el cliente, para que el cliente tenga todo el tiempo presente cuáles son los riesgos que está asumiendo, y obviamente también yo estar atento a cuáles son las expectativas de rentabilidad, para que no haya una especie de inconsistencia entre el riesgo que está asumiendo y la rentabilidad que el inversor está pretendiendo. Así, por ejemplo, primera pregunta que yo le haría a una persona que va a armar portafolio de acciones argentinas es si es consciente de que está invirtiendo en pesos y que por lo tanto está asumiendo el riesgo de tipo de cambio, y que por lo tanto no va a estar cubierto si es que el dólar sube. Entonces, si la persona me dice, yo pienso en dólares, o sea, yo mis inversiones las mido a todas en dólares. Bueno, entonces, ¿qué haces invirtiendo en acciones argentinas en pesos? Ese va a ser básicamente mi comentario, ¿no? O sea, si el inversor me dice, sí, yo pienso en dólares, pero estoy dispuesto a aceptar este riesgo y soy consciente que asumo el riesgo de tipo de cambio, bueno, entonces ahí ya seguimos avanzando. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a asumir un riesgo de pérdida permanente de capital en el caso de que el driver político no se vuelva tan positivo como pensamos? Porque ese riesgo está también. No sabemos qué va a pasar, ya sea que gane, o sea, si gana las elecciones del oficialismo, que en este momento no es el principal escenario, bueno, olvidémonos obviamente de las acciones argentinas, pero vamos a suponer que el oficialismo pierde las elecciones, creo yo que se va a iniciar un nuevo mercado alcista en Argentina, pero igual el riesgo va a ser altísimo, porque no sabemos qué va a pasar durante los próximos 2 años, y no parece que vayan a pasar cosas muy buenas si es que el oficialismo
pierde las elecciones. Así que tengamos en cuenta eso, o sea que el riesgo de pérdida permanente de capital, como nos sucedió hace 2 años, bueno, sigue estando vigente. Entonces es muy importante ser consciente de estos riesgos para que entonces, pase lo que pase durante los próximos años, bueno, tengamos siempre presente que nosotros hemos aceptado asumir ese riesgo. O sea, que no nos veamos sorprendidos al haber invertido en acciones argentinas cuando el escenario claramente lo podemos detectar desde ahora, qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces, a modo orientativo, simplemente a modo orientativo, no voy a dar un portafolio armado, pero bueno, mis sugerencias para acciones argentinas con respecto a los sectores ya más o menos la fui diciendo. O sea, sector financiero creo que va a ser directamente beneficiado. Sector de utilities también debería haberse beneficiado. Sector de consumo discrecional también. Sector de energía también. Sector de energía está representado por Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur e YPF. Ahí hay algo interesante. Es un sector bastante representado con un 18% más que nada por YPF. Yo acá no pondría YPF en absoluto, pero sí pondría Transportadora de Gas del Sur. O sea, privilegiaría principalmente empresas grandes y empresas que tienen ADRs porque son las primeras que van a recibir flujo del exterior. Entonces, si tengo que pensar en el sector energía, bueno, podría ponderar un poco más de lo que está en el Merval, pero principalmente con Transportadora de Gas del Sur, que tiene ADR, y bueno, no es YPF, por lo tanto no está tan intervenida por el gobierno. El sector industrial, bueno, tal vez no hace falta invertir un 20%, sector de comunicaciones tampoco, en el sector inmobiliario yo me lo jugaría y lo quitaría totalmente del portafolio, sector de consumo discrecional asumiría un mayor riesgo, sector de materiales, bueno, Loma Negra sería directamente beneficiada de una recuperación económica, pero no sé si invertiría un 8%, tal vez un 5% en Loma Negra estaría bien. Tal vez el sector de servicio de comunicación sería en donde yo haría la apuesta más grande, quitándolo del portafolio y metiendo esa ponderación en el sector de utilities, por ejemplo, a pesar de que yo sé que Pampa y Edenor pueden llegar a subir mucho, Central Puerto también en una primera etapa porque tiene ADR, pero Transener no, entonces tendría que apuntar principalmente a esas empresas. De hecho, si miramos el rendimiento de Transener durante los 5 años del mercado alcista anterior, recién la suba fuerte la tuvo al final, ya cuando Macri ya era gobierno. Entonces acá habría que pensar en eso. O sea, si voy a armar un portafolio de acciones argentinas, privilegiar el sector financiero, asignándole más ponderación que la que tiene en el Merval, privilegiar sector de energía tal vez, el sector de consumo discrecional, con Mirgor principalmente, algunas del panel general también podrían ser. El sector de utilities, tenemos también utilities en el panel general como Autopista del Sol, como Autopista Oeste, que también podríamos agregarlas. Entonces, acá ya depende de cada uno. O sea, yo creo que el sector de servicio de comunicación es el que tengo más en duda, no porque crea que le va a ir mal. Acá volvemos a lo mismo. O sea, si yo quito un sector del portafolio y digo, saco el sector inmobiliario, entonces... pero no es porque crea que Cresud va a bajar, sino porque no creo que vaya a obtener más rendimiento que los que va a tener el sector financiero o el sector de utilities, por ejemplo, o el sector de materiales o el sector de consumo discrecional. Entonces prefiero quitarlo y privilegiar a los otros sectores que yo creo que van a obtener los rendimientos más altos y posiblemente rendimientos superiores a los del índice. Entonces ese es el ejercicio que tendría que estar haciendo para armar ahora portafolio de acciones argentinas, y afortunadamente el método top-down es un método dinámico. O sea, yo puedo ir en una primera etapa invertido en este tipo de empresas y después, si veo que las del panel general están un poquito rezagadas, por ejemplo, veo que las utilities del panel general están más rezagadas y puedo, no sé, vender un poco de Pampa y comprar Autopista del Sol y mantener el porcentaje, mantener la ponderación, porque el foco que yo tengo que tener es principalmente acá, no acá, o sea, no en las acciones individuales. Si yo hago bien este trabajo, si yo hago bien el trabajo de ponderar correctamente los sectores en el portafolio, al final del día no va a tener mucha importancia cuáles son las acciones individuales que estoy teniendo, porque el trabajo que vale la pena es este. O sea, el trabajo que me marca el método top-down, que es el que me genera el 90% del rendimiento del portafolio, es
es el que llego hasta los sectores y hasta las industrias. Entonces, si hago bien este trabajo al armar mi portafolio de acciones argentinas, después puedo simplemente diversificar el sector elegido en 2 o 3 empresas y no hace falta que estudie los balances. Yo recomendaría estudiarlo, pero bueno, cada uno tiene su tiempo y sus preferencias. Pero el trabajo que principalmente tengo que hacer yo es no tanto elegir las acciones individuales. Por supuesto, si después las acciones que elegí resultaron ser las mejores, bienvenido sea. Pero en el caso que al sector le vaya bien, incluso si elegí una acción mediocre, a mi portafolio también le va a ir bien. Así que bueno, terminamos acá, así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.